Hola, hola, muy buenas. Bueno, vamos a bueno, no sé ¿me presentas tú o no presentas o cómo es Sí, esto? presento un segundillo y os dejo. Vale, pues nada, por decir algún comentario general del seminario otra vez, aunque yo creo que ya cada vez nos conocemos más. Entonces, pues muchas gracias por venir. Seminario Junior, que está asociado al Instituto Gregorio Millán, ¿vale? Que es el que nos financia luego la comida y tal, que sabéis que hay. Así que si tenéis tiempo y os apetece, pues al final de la charla quedaros y podéis charlar con ellos o entre vosotros, lo que sea, y compartimos un poco la comida. Y bueno, hoy hablan José Carlos y José Carlos González Pulido y nos van a presentar su proyecto que usan el robot Now para rehabilitación de niños con problemas de movilidad, ¿no? Entonces, pues nada, adelante. Bueno, el comienzo ha sido espectacular, no creo que lo pueda volver a repetir. Bueno, pues yo soy José Carlos González, él es José Carlos Pulido, como ha dicho este señor. Entonces, bueno, nosotros vamos a presentar nuestro proyecto. El proyecto nuestro se llama Neotherapist. Lo que hacemos es con un robot social, como este, que es un robot pequeñito, pues intentamos hacer sesiones de rehabilitación para niños con problemas en los hombros, vamos, en las extremidades superiores. Luego lo vamos a ver un poco más en detalle. En general la charla tampoco va a ser muy técnica. Realmente lo que queremos es que sea un poco más divulgativa, entretenida, sobre todo. Y luego, eso sí, entre medias de lo que estemos comentando, de lo que sea, si os surge cualquier duda o cualquier historia que a lo mejor no estemos explicando demasiado las transparencias, sin ningún problema nos interrumpís y ya está. Y o bien Pulido o yo, pues os contestamos sin problemas. ¿De acuerdo? Bueno, esto más o menos es lo que vamos a comentar. Inicialmente vamos a dar, pues bueno, un poco así, pues cómo va la robótica ahora mismo pues en el mundo, por así decirlo. La inteligencia artificial después vamos a comentar algunas técnicas acerca de la inteligencia artificial, quizá desmitificar algunas cosas acerca de que, y sobre todo de la interacción entre inteligencia artificial y robótica. Luego comentaremos un poquito más acerca del proyecto, hablando un poquito más quizá de detalles técnicos también y la evaluación también de cómo hemos hecho, cómo finalmente hemos evaluado lo que ya tenemos aquí hecho, pues en hospitales y en colegios. Y luego pues un poquito de conclusiones y el estado actual del proyecto. Bueno, la robótica, ¿qué es lo que entendemos un poco todos pues por la robótica? Pues normalmente lo que estamos viendo en las aplicaciones de todas partes, sobre todo suelen ser aplicaciones hechas para a nivel industrial. Un brazo robótico muy potente, muy fuerte o incluso muy preciso, que bueno, las cosas que hace las hace perfectas, sin ningún tipo de problema. Pero donde no se suele ver tanto la robótica es en cuanto tienen que resolver problemas que no están tan delimitados en un entorno concreto o directamente con una serie de acciones concretas. Cuando ya necesitamos que el robot razone de alguna manera, entonces ya le hemos liado. A ella el robot no va ni para adelante ni para atrás, porque sencillamente es un problema abierto que tenemos ahora mismo pues en la robótica y en muchos otros campos. Eh, bueno, la robótica inicialmente, esto bueno, eso es una de las definiciones, que es la ciencia disciplina que estudia el diseño y la construcción de máquinas capaces de realizar tareas que el ser humano, vamos, del ser humano y que en muchos casos requieren el uso de inteligencia. Esta inteligencia, luego vamos a comentar alguna cosa acerca de ella. Bueno, vosotros de aquí, ¿cuántos sois de industriales? Algunos sois de... Tenemos ahí unos cuantos de industriales, entonces ya el tema de... Nosotros no he comentado un poco nuestro background, somos de ingeniería informática. Entonces, no nos interesa tanto la parte de cacharrear qué es lo que tiene dentro el robot. La parte que nos interesa más es, pues, bueno, manejar un poco los algoritmos, cómo programar arquitecturas robóticas, cómo interactuar entre un componente u otro. Eso es lo que realmente nos centramos nosotros. Y de hecho, nosotros estamos haciendo las tesis en parte enfocadas también en lo que tenemos con este robot. Bueno, pues hay un término, que el término robot viene de la palabra checa robota, que significaba trabajo forzados, que aparece por primera vez en la obra de Karel Capek. Es un término relativamente moderno, claro, de 1920. Y bueno, pues ¿qué aplicaciones tenemos aproximadamente? Pues dentro de lo que es la robótica militar, pues bueno, ahí veis, por ejemplo, vosotros conoceréis bastante bien también el tema ¿cómo se llamaba esta empresa? Boston Dynamics. Las cosas que hace esta empresa son espectaculares, tiene muchísima financiación. Ahí tenemos un robot humanoide que, bueno, de momento le tienen enganchados con una serie de cables y con unas cadenas, pero es capaz de caminar bastante bien y además da un poco de miedo.
La verdad es que no sé muy bien exactamente para qué querrían tener ahora mismo un soldado bípedo de estas características, pero bueno, la verdad es que no va del todo por mal camino, al menos la parte motriz, es decir, si simplemente tiene que caminar no hay problema. Si tuviera que hacer algún otro tipo de actividad como encontrarse con una escalera y subir el escalón, identificar qué es la escalera, subir el escalón o simplemente abrir una puerta, simplemente tareas tan sencillas como esas, nos encontramos con problemas bastante grandes, y eso hoy en día. Otro, por ejemplo, que es bastante impresionante, pues esto que parece una especie de vaca o un buey de carga, también es para cosas de, pues bueno, para llevar a las tropas, para tener suministros y sobre todo que no se quede atascado. En lugar de tener ¿cómo se llaman? Unas orugas, pues bueno, tenemos un robot de estas características que pues para andar por ciertos terrenos puede resultar interesante. Otros ejemplos, pues bueno, pues este ya son robots quizá más teleoperados también, en el cual, bueno, pues es el típico robot que automáticamente cuando se encuentra con un coche o con un elemento en el que puede haber una bomba, pues rompe los cristales, intenta acceder a esa bomba sin tener que arriesgar al ser humano. Y bueno, pues para ver, por ejemplo, otro ejemplo de cómo realmente el tema del equilibrio y ciertos comportamientos muy reactivos y muy especializados funcionan bien, pues ahí vemos, el señor este le pega una patada al robot, e incluso con un suelo congelado, que no sé si se puede apreciar desde ahí, pues es capaz realmente de mantener el equilibrio. Y además bastante bien. Este solo es un ejemplo, pero hay bastantes más en los que le pegan más patadas y más fuertes todavía, y el bicho la verdad es que alguna vez se cae, pero es bastante espectacular. Luego, aparte ya de la parte de esta de militar, pues tenemos robótica de exploración y vigilancia, bueno, los drones, que ya todos imaginamos. Luego también los Mars Rovers. Los Mars Rovers además cuentan con una problemática, es que realmente la autonomía no tanto de batería, sino que realmente sean capaces de funcionar de funcionar solos. Es importante porque no se les puede teleoperar como tal, ya que está muy lejos Marte, entonces no puedes estar en tiempo real manejando el robot. Tienes que darle unas órdenes y confiar en que el robot de alguna manera lo acabe ejecutando. Ese es el tipo de cosas a las que nosotros nos dedicamos, de darle ese tipo de autonomías a los robots. Bueno, otro, por ejemplo, también de exploración, pues Rex, este que es bastante gracioso, se ve un poquito mal, no sé muy bien por qué, pero bueno, tiene en vez de patas, tiene como unas espirales que poco a poco van funcionando y entonces lo pueden, echándolo para adelante o para detrás, pues es capaz de cruzar terrenos de todo tipo, con rocas, sin rocas, no se queda atascado casi nunca. Y este es muy interesante, este es un robot policial que lo que hacen es para que se infiltre en edificios o en casas o en portales y cosas de estas. Entonces funciona como una especie de saltamontes, directamente coge, pega, tiene un resorte en la parte de atrás y pues es capaz de saltar y da igual cómo caiga de un lado o de otro, el bicho continúa el camino. Lo que comentaba antes respecto a aplicaciones de robótica industrial, bueno, pues la que hemos visto siempre, de robots industriales. Esto es lo que mejor funciona. Comportamientos programados que tienen, bueno, pues una secuencia de tareas. El tema de la mecanización y todo esto está realmente muy conseguido y es espectacular. Este es un ejemplo con unos robots, no sé exactamente qué marca son. ¿Los rojos cuáles son? Ah, pues a ver. Bueno, pues simplemente para los que no lo hayáis visto, fijaos la precisión que tienen, que son capaces de mantener las katanas, de coordinarse y mantener las puntas de las katanas sin separarse, haciendo movimientos de este estilo. Claro, esto simplemente eso es de demostración, pero esto para cualquier aplicación que requiera tanta precisión, pues se ve que son útiles. Este otro ya podría llegar a tener alguna técnica de inteligencia artificial. Es un robot agrícola que para lo que sirve es para seleccionar unas fresas u otras en función de su grado de maduración. Entonces, aquí tenemos vamos, el robot tiene un módulo de visión en el cual identifica el color de las fresas y también se conecta con un dispositivo que automáticamente las va recogiendo poco a poco y las va almacenando. Y luego, pues dentro de lo que teníamos, pues de Amazon, pues ya lo sabréis también, en muchos almacenes de Amazon, pues ya lo han automatizado de esta manera, en el cual pues tenemos esas máquinas que van por debajo de los palés y en función de dónde tengan que ir llevando uno u otro, pues lo van organizando de esta forma.
Y bueno, esto ya simplemente para terminar con esta parte, pues claro, pues ya veis que no todos los robots se hacen como Dios manda, y alguno que no está muy bien programado. No sé por qué se ve esto de esta manera, es una pena, pero bueno. Otros que se aprovechan de ellos también. Bueno, alguno más. En fin, entre otros que tenemos, que es lo que realmente estamos trabajando nosotros, robótica asistencial. Aquí tenemos, por ejemplo, un proyecto del MIT con una silla de ruedas cuyo objetivo es subir escaleras. Entonces, dependiendo de cómo esté el escalón y de cómo vaya que subirlo, digamos que la persona no tiene que teleoperar absolutamente todos los movimientos, sino que es la propia silla de ruedas la que va controlando. Este ya sería el Careobot. Este es un robot alemán. Este es para asistir a personas que estén dentro de su casa. Es una especie de robot mayordomo, y aquí es donde ya empiezan a surgir los problemas y se empiezan a ver realmente las limitaciones de la robótica, porque todavía la silla de ruedas, la única actividad que tiene que realizar es subir escalones, pero es que el robot mayordomo tiene que hacer un montón de cosas. Y en cuanto ya empezamos a mezclar esa detección de elementos, de recoger los elementos, de ponerlos en otro sitio y tal, empiezan a fallar. Uy. Y este último, pues es otro tipo de robótica también interesante a nivel asistencial, que ya son como exoesqueletos que se le puede poner sobre la gente. Este señor, por ejemplo, perdió los dos brazos y bueno, pues conectando algunas terminaciones nerviosas. No estoy seguro exactamente cómo lo llegaban a conectar las terminaciones nerviosas. El caso es que, bueno, pues con entrenamiento pudo llegar a reaprender cómo mover sus articulaciones, lógicamente no con tanta precisión como una mano, pero más o menos lo consiguió. Esos movimientos los está haciendo él porque está dirigiéndolos él mentalmente. Entonces, bueno, poco a poco se va consiguiendo. Otra cosa ya es el tema de la presión y todo eso, si realmente este señor sería capaz de coger un huevo sin romperlo o cosas de ese estilo. Bueno, pues luego dentro de la robótica social de asistencia, pues bueno, tenemos distintas aplicaciones. Son sobre todo robots que ofrecen un servicio o asistencia a personas de forma interactiva. Ahí es donde nos movemos nosotros con nuestro proyecto, que os comentaremos un poco más tarde. Este seguramente le hayáis visto. El robot Paro es un robot que se utiliza para personas mayores con demencia. Entonces, aunque puede parecer, bueno, una especie de juguete, este bicho hace un montón de cosas y es bastante caro, además. Lo trajeron hace poco a una feria de robótica, que son unos japoneses los que montan esto, y la verdad es que era bastante espectacular. Y este otro ya, la verdad es que es da un poquito más de miedo también, el Rovir que ya es para asistencia a personas, no solamente de niños, también en hospitales. Bueno, pues ya habiendo visto un poco la panorámica de robots, cómo está, cómo no está, qué es lo que funciona bien en robótica, qué es lo que no funciona tan bien, esta es la otra parte, digamos, cómo introduciendo técnicas de inteligencia artificial podemos llegar a conseguir esa autonomía que nos gustaría que tuvieran los robots, que aún está lejos, lo iremos viendo poco a poco, pero bueno, en ello es en lo que estamos trabajando. ¿Qué técnicas o qué panorámicas de inteligencia artificial podemos encontrar? Pues bueno, eso lo vamos a ver más tarde. Ciertamente. Ahora mismo lo que vamos a ver es, por ejemplo, ¿realmente un robot es consciente de lo que hace? Cuando hablamos de inteligencia artificial y todo eso, es un concepto que como muy de ciencia ficción. ¿Qué es inteligencia artificial de por sí? Pues bueno, alguna gente comenta que es necesario que para que exista inteligencia como tal, digamos que el ente inteligente debe ser consciente de sí mismo. Y bueno, este es un vídeo en el cual pues Punset le pregunta a un científico qué es lo que opina sobre esto. Dura muy poquito, apenas unos segundos. A ver si funciona. ¿Y qué es para ti una conducta consciente? Bueno, no es algo fácil de explicar, ¿eh? Pero yo siempre resalto un aspecto de la conciencia humana, y este es la capacidad de comprensión. La comprensión requiere conciencia. Y no tiene sentido decir que un ente comprende algo si no tiene conciencia de ese algo. La conciencia es un requisito necesario para poder comprender. Bueno, este señor era Roger Penrose, que es matemático, filósofo, hace varias cosas, ha escrito algunas obras acerca de si la conciencia es computable o no.
es bastante interesante porque realmente lo que aborda es esto, si realmente podríamos llegar a construir una máquina que fuera capaz de ser consciente como podemos ser nosotros los seres humanos. Difícilmente comprobable las cosas que dice este hombre, pero bueno, por lo menos para tener una panorámica es interesante. Bueno, aquí hay dos corrientes. Una es la IA fuerte, en la cual se dice que realmente la inteligencia puede reducirse a seguir un conjunto de reglas computables, en la cual sencillamente en la IA fuerte lo que se dice es que cualquier cosa puede llegar a ser inteligente. Nosotros somos inteligentes porque somos un conjunto de moléculas, por así decirlo, que nos movemos gracias a pues campos eléctricos y cosas de esas, y lo que hacemos y lo que actuamos es una consecuencia de acción y reacción desde el principio. Eso más o menos es lo que dice la IA fuerte, y somos inteligentes por ese motivo. La IA débil lo que más bien dice es que, pues bueno, puede que la consciencia no tenga por qué ser, realmente no es computable, por otros motivos ya bastante más complicados que se pueden ver en los libros de Penrose también. Pero lo que viene a decir es que si nosotros simulamos consciencia, nosotros cuando hacemos un robot inteligente, lo que estamos haciendo es simular esa consciencia de alguna manera. Bueno, depende, como la corriente que se quiera coger en uno u otro, pues es una cuestión filosófica, tampoco nos vamos a meter en ello, pero para nosotros la inteligencia artificial se reduce a un conjunto de técnicas o algoritmos que permite automatizar procesos o resolver problemas que requieren inteligencia. Pues esto es básicamente lo que nosotros tomamos por inteligencia artificial. Algunas técnicas, por ejemplo, de inteligencia artificial para resolver estos problemas relativamente difíciles en esto, pues son técnicas de inteligencia artificial con inspiración biológica. ¿Qué cosas con inspiración biológica ha hecho el ser humano? Pues desde aviones hasta multitud de otras cosas. Pues una de ellas es la red de neuronas artificiales. Seguramente vosotros conocéis también el tema de las neuronas artificiales. ¿La habéis visto en alguna ocasión? El tema de cómo funcionan. Bueno, aquí no vamos a explicarlo en demasiado. Se pueden simular incluso redes de neuronas artificiales con cajas de cerillas. Aquí básicamente, bueno, pues lo que hacemos es tenemos una entrada. La entrada podrían ser unos sensores. Digamos la información que recibimos a través de unos sensores se procesa con una red neuronal. Son unas neuronas que se entrenan y poco a poco van cambiando su valor en función de ciertos elementos, y luego nos aporta una salida que es lo que nosotros queremos. Entonces primero se entrena esta red neuronal y finalmente nos da lo que nosotros nos gustaría. ¿En qué se utilizan este tipo de técnicas? Pues ahí se puede ver bien en este vídeo. Por ejemplo, en reconocimiento de cara. Se puede ver en Facebook. Continuamente, cada vez que publicamos una foto en Facebook, nos reconoce y es capaz primero de identificar que hay en un punto concreto de la imagen hay una cara, y en segundo lugar, a veces, dependiendo de si tenemos suficientes fotos, es también capaz de reconocer incluso quién es esa persona. Pues en este caso la entrada que tendríamos sería el recuadro. Se está yendo un poquito mal. En ese caso tendríamos el recuadro como entrada, y la salida sería el nombre de la persona. El primero sería Igor y este segundo pues es Vladimir. Eso podría ser dos de ellos. ¿Qué más cosas tenemos con IA con inspiración biológica? Pues enjambres y comportamientos colectivos. ¿Qué ejemplo tenemos de enjambre, de unos enjambres que funcionan bien y que es un comportamiento que cada individuo tiene una tarea concreta y luego colectivamente acaban creando un comportamiento emergente? ¿Qué sucede? Pues uno de ellos, por ejemplo, son las hormigas. Las hormigas son capaces además las hormigas son bastante espectaculares porque no solamente son capaces tienen un laberinto, tienen la comida en un punto del laberinto. Si le da suficiente tiempo, las hormigas son capaces de encontrar el camino óptimo, no un camino cualquiera a la comida, son el camino óptimo. Bueno, pues dentro de eso, de lo que es el ejemplo del vídeo, por ejemplo, aquí tenemos varios robots. Quita el volumen, si puedes. Aquí tenemos varios robots, por ejemplo, que son robots pequeñitos que les encargan una tarea que es dibujar una letra o hacer un pequeño dibujo. Entonces, cada uno de ellos se le asigna una tarea relativamente sencilla y lo único que tienen que hacer es pues irse juntando. Este vídeo está acelerado, pero como vemos, pues de una masa de robots todos juntos, pues poco a poco uno logra hacer una estrella. El otro está haciendo una llave inglesa y ese otro, el del centro, está haciendo la letra K. Entonces, a través de reglas relativamente sencillas, al final pues es capaz a veces de surgir comportamiento emergente. Y luego aquí tenemos otra técnica más, que es el aprendizaje por refuerzo. En el aprendizaje por refuerzo no es exactamente una red neuronal, pero es una cosa más o menos parecida. También es una función matemática, la cual poco a poco se la va entrenando.
Y finalmente, pues después de ese entrenamiento con una serie de parámetros, nos acaba dando una salida. Entonces, en este vídeo se ve bastante bien también cómo funciona. Primero, se utiliza bueno, el objetivo de este experimento. El objetivo de este experimento es que el robot aprenda a dar la vuelta a una tortita. Entonces, primero por demostración, digamos que se le da una versión inicial de cómo habría que empezar a girar una tortita. Entonces, vale, el robot le hace caso, se queda con esa información y empieza a hacer una serie de movimientos. Entonces, en el primer intento, bueno, pues un desastre. Después de 3 intentos, pues sigue haciéndolo mal. Pero digamos que ese movimiento lo va adaptando poco a poco, va explorando poco a poco nuevas posibilidades para ver cómo ir mejorándolo. Entonces, con esa exploración, pues algunas veces les va a salir peor y otras veces pues les va a ir saliendo mejor. Ahí se ve como después de 11 intentos todavía la cosa no acaba de funcionar. Precisamente por ese motivo, por esa exploración primero que va haciendo. Por lo menos ahí se le ha quedado encima de la mesa. Aquí, bueno, esta es una parte en la que se puede ver cómo van capturando el movimiento de la tortita. Nosotros también tenemos esa parte de movimiento con la cámara Kinect que veremos un poco más adelante. Pero bueno, en este vídeo ahora se va a ver como, no sé exactamente cuál es el número de intentos, creo que era 50. Pues allá se ve como con 50 hace el movimiento, luego termina y luego justamente antes de empezar otra vez el robot se vuelve a colocar. Entonces ya ha aprendido la técnica de hacerlo. Son diferentes formas de ir enfocando estos comportamientos. Este otro, por ejemplo, ya es búsqueda heurística. Este es bastante más sistemático, un ASTAR, el ASTAR típico, que se puede utilizar como búsqueda de caminos en un mapa, por ejemplo, en un GPS, o directamente si se modela cualquier tipo de problema, pues se podría llegar a utilizar ASTAR también para encontrar la solución al problema dependiendo de cómo se haya modelado. Aquí, por ejemplo, que es de hecho una de las prácticas que hacemos también en la carrera, nosotros lo hacemos con aprendizaje automático. Pero bueno, aquí el que ganó la competición lo resolvió con ASTAR. Entonces, bueno, pues con el juego este del Super Mario había una competición en la cual se intentaba crear el mejor bot que pudiera jugar al juego del Super Mario. Y una de las técnicas que ganó pues fue esta. Cada una de las líneas que salen pues son diferentes caminos que parecían prometedores dentro del algoritmo este de ASTAR, y finalmente se decide por uno de ellos, que es el que va mejor, y funciona, como veis, pues bastante bien. Y luego ya llegamos a la parte de planificación automática. Esta es la parte que se centra en nuestro grupo de investigación, el PLG, y es la parte que más se centra también nuestro robot. La planificación automática es una forma de hacer las cosas en la cual no programamos la forma en la que habría que resolver los problemas, sino que lo que hacemos es programar 3 cosas. Primero, modelamos un estado inicial, modelamos una serie de acciones que podemos hacer sobre ese estado inicial y después modelamos otro estado en el cual se tienen que cumplir una serie de condiciones, que ese sería nuestro estado final con unas metas. Entonces va a haber un programa externo, que es lo que nosotros llamamos el planificador automático, que haciendo también una serie de búsquedas, pues con búsqueda heurística o bueno, pues diferentes técnicas de todo tipo, pues es capaz de encontrar el conjunto de acciones que, aplicadas a ese estado inicial, nos acaban dando ese estado final. Un ejemplo claro, bueno, pues el mundo este de los bloques. Por ejemplo, aquí lo que queremos hacer es coger esa torre que tenemos con A y B y finalmente convertirla en la torre BA. Y para ello tenemos esas acciones disponibles, que es la de coger B, bueno, coger un bloque, apilar uno sobre otro o bien poner uno en la mesa. ¿Cuál sería la solución realmente de este problema? A ver, un poco que alguien me diga cuál podrían ser las acciones que harían falta para resolverlo. ¿A quién se le ocurre? A ver. No, hace falta algo más. El gancho de momento no ha cogido nada. No, el gancho está vacío. El estado inicial es el gancho vacío y la torre, así, tal como está en A y B. Eso es. Sobre A.
efectivamente. Entonces, esa sería así es como, digamos que el papel que has hecho ahora ha sido de ese programa que sería el planificador automático. Entonces, este programa es muy sencillo, pero bueno, digamos que la planificación automática, la utilidad que tiene es para resolver problemas muchísimo más complicados, que son difíciles de programar. Véase, por ejemplo, cómo construir un barco. Para construir un barco son necesarias muchísimas precondiciones, hay que construir unas cosas antes que otras, tiene muchísimas interacciones, y ese tipo de problemas, también problemas de logística. Por ejemplo, si tenemos muchas cabezas tractoras dentro de un puerto, tenemos un montón de paquetes que tenemos que llevar con camiones a diferentes sitios, etcétera, pues los problemas a veces el planificador automático puede estar días y días pensando en la solución, y ya no solamente pensando la solución óptima, que eso ya es otro problema diferente, sino una solución viable. Entonces, para ese tipo de problemas esta técnica es bastante útil. Por ejemplo, donde se ha llegado a utilizar ha sido en los rovers de Marte, precisamente por esto que comentábamos. Los rovers de Marte necesitan ese comportamiento autónomo, porque no les puedes teleoperar desde la Tierra, ya que hay una diferencia, creo que son de 20 minutos, una cosa así. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es se le envía una serie de acciones y dice, pues haz esto y haz esto, y confías en que el robot realmente lo haga. Pues ese conjunto de acciones se puede planificar también se puede hacer con planificación automática. Bueno, el ejemplo que tenemos ahí es simplemente pues de mover el robot, analizar una roca, tomar una foto, cosas de ese estilo. Pues bueno, tendría que ir pasando por diferentes puntos, y luego esos interrogantes pues son cosas que pueden ocurrir de repente. Y es ahí donde también luego vamos a comentar cosas acerca de nuestro proyecto, porque claro, aquí lo que estamos hablando es, hacemos un plan y confiamos que ese plan realmente acabe funcionando, pero eso no es siempre así. Resulta que después de ejecutar una acción es posible que lo que sucede, es decir, que no suceda lo que nosotros esperamos después de haber ejecutado esa acción. Es posible, por ejemplo, que el rover se encuentre con una tormenta de arena entre medias, o es posible que se encuentre con un bache que no pueda continuar. ¿Y qué es lo que hace? ¿Se para o continúa intentando ejecutar la orden que le dieron previamente? Pues esa es la cuestión. La idea, lo que tendría que hacer el rover sería replanificar en ese caso. Y eso es lo que hacen los rovers, y es también lo que hace nuestro robot cuando se encuentra realizando esas terapias. Cuando el paciente hace algo que no es lo que esperaba. Y bueno, pues aquí es donde llega un poco la parte de nuestro proyecto. ¿Esto lo comentas tú ya o entro o continúo yo comentándolo? Bueno, vale, pues básicamente el contexto del problema aquí es que lo que nosotros estamos haciendo es para niños de 3 a 14 años aproximadamente, dependiendo del deterioro cognitivo que tengan. Y está pensado para niños con parálisis braquial obstétrica y parálisis cerebral. La parálisis braquial obstétrica es que en el momento del parto al niño se le dobla el cuello de una cierta manera y se produce un daño a unos nervios que están cerca del cuello. Y no pueden después levantar los brazos. Entonces necesitan hacer una rehabilitación muy fuerte, muy exigente y muy aburrida en una ventana de tiempo relativamente pequeña. Porque si no lo hacen en ese momento, después no van a poder recuperar la movilidad nunca más. Entonces, es importante que estos niños tengan una motivación fuerte para hacer estos ejercicios, porque si no dicen, yo paso, yo me quedo en mi casa descansando y ya está. Entonces, ahí es donde entramos nosotros con nuestro proyecto Now-Therapist. El hecho de que ya no sea simplemente un terapeuta que le dice, venga, pon aquí el brazo o muévete esto de esta manera. Que el niño no tenga que decir voy al hospital a hacer rehabilitación, sino que diga es que voy a ir al hospital a jugar con un robot y el resto de mis compañeros de colegio no pueden hacerlo. Esa es más o menos la idea que tenemos en mente. Bueno, yo creo que esto ha sido un poco la introducción. Si quieres puedes comentar un poco. En plan rápido, y luego lo que interesa después es sobre todo enseñar lo que tenemos aquí. Bueno, lo que pasa es que vamos un poquito... Cógete el micro. ¿El tuyo? No, cógete el... Venga, voy a hablar desde la mesa. No me gusta hablar desde la mesa, pero bueno. ¿Y el otro? No me va a quedar más... Es que el otro no me apaño yo con la distancia... Toma, no. Exacta, venga, va. Va, mejor así. Bueno, me toca a mí correr, vaya marrón me ha dejado. O sea... Bueno, a ver, ponlo en grande, voy a contarlo muy a resumidas cuentas, pero sí que me gustaría que entendierais que, por lo menos, que la arquitectura que nosotros hemos desarrollado es una arquitectura cognitiva
intenta cumplir con 2 fases que están en las propias guías clínicas que hemos intentado seguir del hospital, ¿no? Sería una fase A, bueno, después de que hacen una reunión previa de diagnóstico con el médico rehabilitador. Una de las partes costosas del terapeuta no solamente es mantener esta motivación por parte de los pacientes, sino también desarrollar un plan de terapia. O sea, es complicado. Volvemos otra vez, estoy intentando daros pistas con el tema de la planificación automática, ¿no? Es por donde vamos a entrar nosotros a utilizar nuestra técnica de planificación automática, en el diseño de la propia terapia. O sea, previamente a esta ejecución va a haber una fase A donde vamos a tener que tener un sistema de decisión de soporte, un sistema de soporte a la decisión clínica que permita facilitar a estos terapeutas a poder desarrollar sesiones adaptadas completamente a las condiciones del paciente, ¿no? Esta es la parte que no se ve. Siempre enseñamos la parte de ejecución, que viene después, pero la parte previa también es muy importante, la adaptación al usuario, ¿no? En la parte de ejecución también es donde vamos a utilizar técnicas de planificación automática, como bien ha dicho, no solamente para ejecutar estas acciones que vamos previamente a razonar, nos vamos a anticipar a ellas, sino que además vamos a monitorizar que estas acciones, que los efectos de estas acciones corresponden concretamente a lo que nosotros esperamos, ¿no? Sería una fase A y una fase B. La fase B sería la de ejecución, ¿no? Pasa a la siguiente. Vale, esto ya lo has comentado tú, la motivación. Bueno, estos son los requisitos de la propia arquitectura. ¿Vale? Nosotros, a diferencia de otras soluciones basadas de robótica asistencial en las que se utilizan exoesqueletos para potenciar la movilidad de estos niños, en nuestro caso todo se va a basar en interacción social, o sea, es decir, terapia sin contacto, es decir, todo va a recaer en la voluntad del propio paciente y eso es lo que hay que incentivar en todo caso, ¿no? Vale, esto no, porque lo van a ver luego ellos mismos probando el robot. Pasa a la siguiente. Vale, como bien hemos dicho, utilizamos técnicas de inteligencia artificial, concretamente planificación automática, y luego hemos tenido la precaución, lo podemos enseñar en la siguiente, hemos tenido la precaución de que cada componente está programado de forma individual, o sea, es una arquitectura fácilmente extensible y, de hecho, aquí hay muchos lenguajes de programación involucrados. Por ejemplo, el componente del robot está programado en Python, este está programado en Pelea en Java, quiere decir, este también, bueno, esto es HTN, esto está programado en Java, esto es Python también y esto es C#. Entonces, teniendo toda esta heterogeneidad de lenguajes, lo que nosotros, o digamos, la filosofía que va detrás de esto es que las conexiones entre ellas se hacen a través de TCP/IP. No sé si estáis familiarizados algunos con el software ICE. Bueno, ICE lo único que, simplemente una pequeña reseña, ICE lo único que hace es establecer una interfaz, que es como una serie de normas y de reglas que se comunican entre estos dos componentes, por ejemplo, y mientras tú respetes esa interfaz, esos métodos de la interfaz, podrás implementar un componente nuevo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que en el fondo nosotros podemos quitarnos este modulito de aquí, tenemos un robot nuevo con unas características incluso más económico que puedes tener en tu casa, y que eres muy buen programador, te gusta mucho, yo que sé, programar en Python y te da por respetar nuestros métodos y programarte tu modulito respetando esos métodos y ya tienes tendrías funcionando todo este tema de la rehabilitación, toda la arquitectura cognitiva en tu nuevo robot. O sea, es independiente de la plataforma robótica, ¿no? Pasamos. Y como bien hemos dicho, los dos pasos, la parte de esto es un poquito en diseño de alto nivel cómo se pensó inicialmente, ¿no? Teníamos 2 pasos, un paso previo, la definición previa de las terapias, cómo vamos a diseñar de forma especializada para estos niños, para estos pacientes, las sesiones planificadas, y luego la parte de ejecución, ¿no? Una vez ya tendríamos un plan adaptado a cada paciente, tendríamos luego la fase de ejecución donde dividiríamos, bueno, sería una arquitectura cognitiva, por lo tanto distinguiríamos 3 pipelines, que esto suele ser bastante clásico. Sería el pipeline del cognition, que es toda la parte de razonamiento deliberativo, que en nuestro caso consta de simplemente 3 niveles de planificación automática, el alto nivel, lo que os he dicho, diseño de terapias, el medio nivel, el razonamiento online, ¿vale? El razonamiento que se establece, la monitorización de las acciones mientras estamos ejecutando e interactuando con el robot, y luego el bajo nivel, que eso lo delegamos a la propia plataforma, en nuestro caso, porque es un robot comercial, que sería, digamos, el path planning, la parte del path planning, ¿no? De la búsqueda de caminos, de cómo muevo de este brazo de esta posición a esta otra, ¿no? Eso es el cognition, ¿vale? La parte del perception sería toda la información que nos viene de fuera, que en nuestro caso la registramos con un sensor Kinect, y luego veremos brevemente, a lo mejor nos da tiempo y lo conectamos. Aunque yo creo que... ¿Habéis trabajado con Kinect? ¿Nadie ha trabajado con Kinect? Bueno, vale. Entonces sí os sorprenderá, supongo.
Bueno, y la parte del action, que no es más que las propias acciones que va a ejecutar el robot, ¿vale? Pasamos. Es que no quiero que nos falte tiempo para... No te preocupes, si luego mientras estamos en la comida también se puede hacer. Bueno. Entonces, lo que habíamos dicho inicialmente en el diseño de las terapias, pues realmente tenemos una serie de restricciones que tuvimos que poner en común con los terapeutas de cómo queremos que sea una sesión de terapia para un niño. Bueno, lo típico, nos encantan los informáticos el tema de modelar. O sea, a mí dame información experta que yo ya te hago un modelo. Yo te lo devuelvo hecho un modelo. Pues es un poco la idea. Nos propusieron que hubiera 3 fases, que se dividieran en 3 fases, una sesión en una fase de calentamiento, esto tiene bastante sentido, una fase de entrenamiento y una fase de enfriamiento, donde la dificultad y la intensidad de los ejercicios, tendríamos una base de ejercicios etiquetados, pues siguiese pues, una especie de gaussiana, por decirlo de alguna manera, y donde el tiempo pues, estuviera repartido de esta manera, un 20% para el calentamiento, un 60% de entrenamiento y un otro 20% para el enfriamiento. Esto ya empezamos a meter restricciones en nuestro modelo, de tal manera que ya nos está invitando a tener un modelo, en nuestro caso, pues como trabajamos con planificación, pues un modelo de planificación, pero luego, claro, dentro de la planificación tenemos diferentes posibilidades. Bueno, la distribución también, otra de las restricciones, ahora comento eso, la distribución de los ejercicios debe ser lo más variada posible y además restringir, efectivamente, tendríamos también grupos de ejercicios que constan de que engloban estos propios ejercicios y estos grupos de ejercicios pueden ser también una restricción para los pacientes. O sea, al final tenemos un modelo lleno de restricciones, ¿no? Pasa a la siguiente. Entonces, un poco por la naturaleza del propio problema, no tengo una transparencia del modelo jerárquico, pero esto lo resolvimos con planificación automática, como bien dijimos, concretamente con un modelo jerárquico, es que la propia naturaleza de este problema te invita a hacer un modelo jerárquico y no un modelo plano, como se suele utilizar en planificación automática, el modelo clásico, sino un modelo jerárquico donde dices, bueno, la terapia consta de una serie de un inicio y fin de sesiones, que a su vez consta de una serie de ejercicios, y cada ejercicio consta de una serie de poses. Entonces, al final, se ve perfectamente cómo sería el modelo jerárquico, ¿no? Y luego, dentro de ese modelo, pues aplicaríamos todas las restricciones para incluir nuevos ejercicios, tendríamos, como hemos dicho, un pool de ejercicios, y en base a todas estas restricciones y a los objetivos, tendríamos nuestras sesiones, ¿vale? No tengo el modelo, pero bueno, si luego lo podría rescatar de otro sitio si alguien tiene alguna duda del propio modelo. Módulo de visión, pues esto, aunque lo vamos a ver luego, realmente el intríngulis que va detrás de la Kinect no es otro que simplemente lo que tiene una serie de algoritmos, ¿vale? Que están desarrollados por Microsoft, también los tienes libres en OpenNA, una versión libre, me refiero, una versión libre en OpenNA, pero los algoritmos de Microsoft lo que te hace es superponerte un esqueleto sobre el cuerpo, ¿vale? Sobre tu cuerpo. Entonces te ofrece una información de todas las articulaciones en el espacio de X y Z, ¿vale? En 3 dimensiones. De tal manera, bueno, que en nuestro caso, pasa al siguiente. Calcular ángulos es trivial para nosotros. Y pasa. Y entonces al final comparar las posturas no sería más que tener un catálogo de posturas, ¿vale? Etiquetadas y bueno, hacer una comparación. La comparación, por lo menos, que hemos probado también con técnicas de aprendizaje, pero la comparación al final más rápida y más eficiente es hacer una distancia euclídea directamente sobre lo que recibimos con lo que esperábamos. Ya está. Para determinar si es o no correcta. Luego también hemos explorado con este propio sensor, hemos explorado otro tipo de técnicas, como por ejemplo el reconocedor de expresiones faciales, que a priori parece muy interesante, puesto que decimos, bueno, podemos detectar que el niño en algún momento pueda tener algún tipo de frustración mientras está haciendo el ejercicio y por lo tanto hacer que el robot cambie lo que decíamos antes, replanifique, piense que la acción de continuar el ejercicio no es la adecuada y por lo tanto pues sugiera tomar una pausa, hacer otro tipo de actividad o darle un mensaje de ánimo, descansar un poco, lo que sea, ¿no? Sin embargo, el problema que tenemos, esto lo hemos estudiado un poco más experimentalmente, el problema que tenemos aquí son los falsos positivos, que pueden dañar bastante la interacción y no es nuestro propósito, preferimos casi no utilizar algo que no es del todo fiable a utilizarlo y que luego haya problemas en la interacción. Pero bueno, esta parte todavía está abierta y muy probablemente tengamos que terminar implementando algo muy básico de esto, ¿no? Porque consideramos que es muy interesante de cara a la interacción. Luego, planificación y ejecución. Vale, ¿cómo vamos de hora? Bien. Bueno, planificación o ejecución, esto es un poco lo que ha comentado antes José Carlos con la planificación automática. Aquí estamos hablando ya de ejecución, ¿vale? El momento en el que estamos ejecutando las sesiones de rehabilitación, ¿no? Para ello, nosotros contamos, bueno, en el grupo han estado bastantes años desarrollando una arquitectura, es una subarquitectura dentro de nuestra arquitectura que se llama Pelea,
que es una arquitectura que se encarga no solamente de planificar, o sea, de planificar el modelo que tú le has metido, sino además monitoriza esta ejecución, lo que hemos comentado antes, que los efectos esperados corresponden con el estado del mundo que estoy recibiendo, ¿vale? Bueno, no sé si lo he llegado a decir José Carlos, pero la forma que tenemos de representar el estado del mundo es el lenguaje de predicados. O sea, bueno, sí lo dijo, en el fondo sí lo dijo, pero un bloque sobre otro, yo qué sé, Kinect sobre la mesa, este tipo de formato de representación es el que utilizamos, ¿no? Luego también hay que decir, pasa a la siguiente, que contamos con una serie de acciones que vienen dadas por predicados exógenos. O sea, nosotros, un comportamiento nominal, nos referimos a el conjunto de acciones que esperamos. O sea, nosotros asumimos que el mundo es bueno y es amable con nosotros, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto los niños son amables y van a seguir la rehabilitación, ¿no? Entonces, por eso tenemos un conjunto de acciones que sería como nuestro paso, ¿vale? Sería como el paso, lo que nosotros estamos asumiendo, lo que es nuestro plan de acciones, el que nosotros mandaríamos a Marte para el robot, por decirlo de alguna manera. Y luego se pueden dar acciones que vienen, digamos, motivadas por eventos exógenos, que son las que tenemos por aquí, ¿no? En el caso, por ejemplo, que el paciente desaparezca en un momento dado, luego lo podéis probar si queréis, desaparece, no detecta a nadie, pues saltaría, por ejemplo, la acción de Detect Patient. Entonces, lo que hace el robot es buscar al paciente, ¿vale? En el caso que haya algún problema, por ejemplo, también llegamos a implementar que si fallaba muchas veces, pausaba la sesión, o si desaparecía durante demasiado tiempo se quedaba la sesión pausada, pues otra de las acciones que se pueden dar. Y fijaos, decís correct pause, esa es muy curiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque es que realmente asumimos, una de las cosas que asumimos es que el paciente va a ejecutar la pose correctamente. O sea, es decir, para nosotros el hecho de introducir la corrección, porque vais a ver que el robot corrige la pose en el caso que considere que no está bien ejecutada, es un evento exógeno, es decir, lo consideramos como algo que no está previsto. Entonces, en esos momentos el robot está replanificando, está buscando una acción nueva que realmente satisfaga este plan, ¿no? Que el plan, bueno, este sería el estado inicial, pues ya os imagináis, que sería el paciente no ha terminado la sesión, etcétera, no lo hemos detectado, etcétera, y la meta, porque siempre tienes que establecer una meta en tu problema de planificación, sería finalizar la sesión. Vale, evaluación. Pues nos hemos centrado en una evaluación un poco para ver un primer contacto de los niños con la plataforma. Hicimos una evaluación previa con 120 niños, tuvimos una paliza tremenda. Fuimos a un par de colegios y creo que fue el San Nicasio, no, el San Nicasio no fue. Bueno, uno que está, el Joan Miró, creo que es el Joan Miró el que está aquí al lado, y luego también estuvimos en uno de Málaga. Y hicimos una prueba con ellos, se les dejaba el robot sin dar ningún tipo de explicación previa, se les dejaba con el robot al niño, se les dejaba en la sala, también estábamos nosotros de observadores, y se ponía a hacer pues ejercicios con ellos. No les dábamos explicaciones. Entonces, ver un poco cómo estaba funcionando la interacción y ver qué cosas podíamos mejorar. Luego también se evaluó un primer contacto que se hizo con 3 pacientes del Hospital Virgen del Rocío, que ha sido con los que hemos estado trabajando. Un primer contacto, pues un poco, no solamente para ver qué tal se comportan ellos, sí que es cierto que ya no son 5 minutos como los niños de los colegios, sino ellos ya probaban 15 minutos, porque ya estas sesiones son más largas. De hecho, las sesiones reales pues duran de en torno a media hora, 40 minutos, ¿vale? Entonces, los requisitos al final son diferentes, terminan siendo diferentes. Con estos 3 pacientes también, bueno, también se vio, bueno, simplemente como estábamos, lo he descrito antes, el niño se colocaba delante del robot y estábamos 2 observadores al lado, y luego también una zona de cuestionarios donde los niños podían ir rellenando su opinión sobre el robot. También hicimos etiquetado de vídeos, que fue una paliza también tremenda. Etiquetamos como 50 niños, donde estábamos evaluando si el niño estaba mirando constantemente el robot, si apartaba la mirada, si estaba sonriendo, si no estaba sonriendo, su actitud, su predisposición, etcétera. Hicimos una evaluación de todo esto. De hecho, son resultados que estamos actualmente publicando. Y pasa a la siguiente. Esto sí que me gustaría enseñarlo. Esto sí merece la pena. Porque esta es la evaluación previa. Esto es lo que nos invitó, porque el presupuesto de este proyecto ya murió. Pero lo que realmente nos invitó fue, tras esta evaluación, nosotros volvíamos del AVE, veníamos de Sevilla con el IP del proyecto, y dijimos, ya se acabó la financiación, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo dejamos? ¿No lo dejamos? Porque nos quedamos con un mal sabor de boca. Y yo creo que ver la motivación y ver el entusiasmo de los niños fue lo que más nos motivó a seguir con el proyecto. Lo vais a ver,
Estos son pequeños resultados que nos dieron solamente con 3 niños, ¿vale? De hecho, 2 sufrían parálisis braquialostétrica. Este niño tenía parálisis cerebral, ¿vale? Y este también tenía un pequeño deterioro cognitivo, un pequeño, ¿ves? Tenía problemas para equilibrar sus 2 brazos. El hecho de levantar uno hacía que el otro también se le fuera. Veo que tus brazos están así. Bueno, le copia la postura, esto es uno de los mecanismos de corrección que tenemos. Ponlo de esa manera. Y a él le servía para intentar adaptar mejor aún su postura. Este niño tenía parálisis braquialostétrica. Y esto que pongo de la variedad de los movimientos permiten explorar las capacidades del paciente es verdad. Es verdad, porque es que uno de los rehabilitadores, solamente viendo al niño desinhibirse, jugando con el robot o interactuando, como lo queréis ver, con el robot, les hizo ver algunas cosas que no habían visto en consulta. Dijeron, bueno, ¿y el grado de distonía de este niño? Yo no sabía que era tan acusado. Cosas de esas no lo llegaron a decir. Fijaos este chico que tiene problemas para levantar su brazo. Es de los que más problemas tenía. Este también tenía parálisis. De hecho, ahí tiene un poquito de distonía. Veo que tus brazos están así. Y ahí sí que es cierto que en estos momentos estaba sintiendo algo de frustración. Era al principio de la sesión. Pero fijaos luego al final de la sesión, este chico. Consigue bastante... Sí, ya se parece que se ha relajado un poco más y que parece que está más comprometido con el propio juego, ¿no? Bueno, pues sin más, simplemente daros unos detalles de pues cómo los niños han ido calificando la personalidad del propio robot. Aquí están los adjetivos más... Pues bueno, desde luego que pocos han elegido los adjetivos malos y artificiales, porque los intentamos elegir naturales buenos y malos y artificiales. Intentamos elegir de todo tipo. Pasa a la siguiente. Conclusiones, pues ya os las he ido diciendo a lo largo de la evaluación, que se han mostrado motivados, que es una entidad, verdaderamente lo han identificado con una entidad sociable, todos son extraídas de los cuestionarios, de los etiquetados de vídeos, también de los cuestionarios a los terapeutas, a los clínicos, y ellos mismos nos dijeron que lo consideraban una herramienta muy útil de rehabilitación, una herramienta, eso sí, complementaria a lo que ellos hacen y obviamente en ningún momento intentando sustituir obviamente a ningún experto, porque no se puede, eso en ningún caso, sino bajo una supervisión siempre de un experto, ¿no? Porque todos los ejercicios y todas las posturas van a estar prescritas previamente por un terapeuta, ¿no? Y lo último, que estamos ahora mismo, esto ya se realizó, mandamos aquí al amigo de estancia, 4 meses a Sevilla, y estuvo haciendo evaluación a largo plazo, porque bueno, el primer contacto pues puede ser muy efusivo, pero bueno, a largo plazo han estado 8 niños durante una semana, todos, 8 niños semanalmente, creo que 2 veces en semana, haciendo sesiones de rehabilitación con el robot. Con 4 meses y durante 4 meses. Y esto ha supuesto bastante en nuestro caso porque era un estrecho vínculo continuamente con el terapeuta, todas las exigencias que tenía, venga, mete esto, venga, hay que hacer una pausa entre ejercicios. Y de hecho una de las cosas que nos dijeron, que luego os queremos enseñar, es que entre ejercicios, estas pausas lo veían bien meter algún tipo de refuerzo o de elemento motivador, como por ejemplo bailes, como por ejemplo coreografías, cosas de ese tipo que a ellos dijeran, bueno, voy a terminar ya el ejercicio porque quiero ver lo que me va a hacer luego, quiero ver qué baile o qué coreografía o cómo voy a poder... Entonces, este tipo de requisitos iban saliendo a lo largo de estos 4 meses y ahora de hecho esta parte ya ha finalizado, estamos evaluando los resultados que han sido buenos, la adherencia ha sido buena y lo próximo así que estamos ahora barajando es un campamento de parálisis cerebral en terapia intensiva este verano en el que quieren contar en la Universidad Europea en un proyecto que ha sacado, quieren contar con el robot también para hacer terapia intensiva y hacer también más evaluaciones. Estamos así, vamos a tope con el tema de la evaluación. Y nada, gracias por vuestra atención y me gustaría ya que directamente probarais el robot, pero sí, bueno, no ha ido mal. A ver, probablemente mientras estamos con la comida y cosas de estas, podremos ir probando el robot y viendo un poco cómo funciona. Y probablemente también luego, después de terminar de hacer con eso, podemos conectar algunas cosas para ver cómo realmente ve el robot. O sea, qué es lo que realmente está viendo el robot y qué es lo que después interpreta. Bueno, yo le voy a ir dando porque... Bueno, faltaría un voluntario. Sí, claro, nos falta un voluntario. Para que se ponga adelante. ¿Que no? Si no sale nadie vais a salir alguno de los dos, ya os lo digo. Venga, voluntarios para interactuar con el robot. No es muy difícil.
Solamente es hacer una serie de poses. Clic, clic, clic. Cuidado. Hombre. Yo es que lo que me parece muy divertido es el Simón, fíjate lo que te digo. Casi más que poner directamente el Simón. Poner directamente el Simón. Vale. Mira, vamos a poner el Simón. Porque el otro ya más o menos os hacéis una idea. Aunque luego podamos ver el mecanismo de corrección, que es bastante interesante, pero el Simón es como más... Además, genera cierta tensión el Simón. Porque requiere que te acuerdes. ¿Os acordáis del juego del Simón, el de los colores? Pues esto es lo mismo, pero con posturas. ¿Vale? Entonces son 5 rondas. A ver, yo creo que... Sí, venga, va, dale. Vamos a quitarle esto porque lleva cargando todo el rato. Sí. Como está orientado el motor de la Kinect para los niños. A ver, muévete un poquito. Así, sí, hace así. Uy. A ver. Es que no lo hemos ejecutado todavía. Efecto demo. El Kinect está parpadeando. Vamos a ver si ha lanzado el proceso o no ha lanzado el proceso. Pues no habrá lanzado el proceso. Lo tenemos conectado bien. ¿Ha revisado la red? No. Lo he puesto directamente. No ha habido tiempo de más. A ver. Bueno, voy haciendo unos bailes. Lo voy a ir solucionando. Con el robot. A ver. No la ha levantado el proceso, ¿eh? Pues debería. A ver, un segundo. No LAN. Lo digo. Vale, espera. Te hemos sacado antes de tiempo. ¿Conectado? ¿Está conectado? No, pues no se está conectando. Bueno, Vale, lo voy a ir solucionando si quieres. vamos a ver si tenemos tiempo de solucionarlo. Sí, que seguro que sí. Lo voy a reiniciar el equipo. Bueno, vamos a ir poniendo mientras algunas... Vale, sí, siéntate y ahora Dilo tú. gracias, perdona. Dilo tú. Sí, mira, vamos a ir poniendo mientras reiniciamos el equipo y todo. Vamos a ir poniendo una de las coreografías que ponemos a los chicos entre ejercicios, ¿vale? Queríamos empezar por lo interesante y acabar por lo bonito, pues hay que hacerlo al revés. Thriller antes de la Macarena. Thriller antes de la Macarena, no la Macarena. Espérate, no te preocupes. Vamos a conseguirlo ahora. Bueno, pero es que ahora se va a volver a conectar la Kinect. Dame la Kinect. Si le ha hecho caso, pues entonces es una forma de premiarlo, de alguna manera. Bueno, este es otro que tenemos también. ¿Ponemos este? Yo no sé si lo van a conocer, ¿eh? Tú dale a ver si lo conocen. Yo creo A no. ver, este nos dijeron que a ver si ponemos unas sevillanas o algo parecido en este, porque claro, este lo hicimos en Sevilla, pero ya era demasiado, no... Y dijimos, bueno, vamos a poner algo un poquito más, algo un pelín más sencillo, pero que aún así la idea es que lo parta, evidentemente. ¿Qué problema hay, tío? ¿Es una soya? Ahora sí, pero acabo de reiniciar.
Imaginaos esto en Sevilla. Encantados. Encantados. A ver. Dale a... Bueno, Dale a Therapies. Dale directamente a la de las terapias. A ver si es que no la hemos liado. No lo sé. Dale a este. Yo creo que no. Sí, dale a este. A ver qué pasa. Dale. Bueno, vamos a probar. A ver si ahora sí que nos funciona, si conseguimos hacer funcionar la... A ver que te detecta a ti primero. Vamos a ver. Muévete. Es extraño, que no funcione la visión ahora. Ah, sí. A ver. Ya estamos. Ahora sí. Venga. Venga, salte. Salte tú. No, cállate. Vale, pónselo un poquito más orientado porque normalmente no se suele hacer así. Bueno. La aducción es correcta. Entonces, uno de los mecanismos que tenemos, no lo podéis ver todos, pero... Te estás dando cuenta tú solo del color de los ojos, ¿verdad? Es importante que como son movimientos terapéuticos, también, bueno, no lo estoy enseña. diciendo... Toma, habla tú si quieres. Yo ya hablo mucho. A ver, es importante que como son movimientos terapéuticos, estos tienen que hacerse con el ángulo correcto. Entonces, la aceptación no es decir, es bastante estricta hasta cierto punto. Por ejemplo, él cree que lo está haciendo bien, pero realmente, si os fijáis, uno de los brazos lo tiene mucho más bajo y el otro también. No es lo mismo hacer estos ejercicios delante de un espejo, donde te ves a ti mismo cómo lo estás haciendo, que hacerlos sin estar delante de un espejo. Y ese tipo de habilidad para estos niños también es importante, que la entrenen. Ponlos mal, bueno, así, ponlos así, por ejemplo, yo qué sé. Ponlos así, o uno así, por ejemplo. Mismamente, vale. Entonces, la segunda corrección, lo que hace el robot es copiarle la postura al paciente, porque es mucho más sencillo de esa manera indicarle cómo tiene que ir desde la pose incorrecta hasta la pose correcta, en lugar de tener que decir, bueno, pues ahora gira el brazo de no sé qué manera, ponlo de esta otra manera. Entonces, ese es el mecanismo. Bueno, este es el básico de las terapias. Luego, ahora vamos a ver si nos funciona el Simon, que sí va a funcionar ya. Ahora sí que queremos contar con tu memoria. Eso es. Está atento a lo que dices. Pues yo no sé si que pasen las pizzas ya de vez en cuando, porque ya nos hemos pasado de la hora. Entonces, ahora para explicarte cómo es el ejercicio. No te preocupes, que es fácil. Hemos elegido poses fáciles y simétricas. Ahora. No hay deterioro cognitivo, de momento. Entonces, más o menos este es el objetivo. Si os fijáis, todas las poses que hemos puesto son simétricas, pero el juego del Simón de los colores es muchísimo más sencillo que este, porque no solamente habría que, es decir, hay muchas más poses que solo 4, y además, si no las usamos simétricas, sería por duplicado, tendrías que acordarte cuál va en cada brazo. No, la de la cabeza tienes que ponerlo más hacia el frente, así, es delante. Es que está abajo, no lo está cogiendo. Espérate, está muy cerquita. Es que está para niños. Ahora, súbele un poquito. Espérate. Ahí, arriba de nuevo. Ahora, ponlas de nuevo. No, haz la última, esta. Ya está. Momento de tensión ahí.
No, ahora y luego cuando lleguemos a 5 ya veréis, ¿eh? De hecho, yo creo que le podemos subir un poco más. Si no. Sí, súbele un poquito más. Sí. Bien, bien. A ver. Es que es demasiado delante. No es tan delante. Bueno. Hazle caso. Ahora. Aquí. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Yo no digo nada, yo le enseñé en su día y él decide, ¿eh? Los niños lo hacen mejor, ¿eh? Ahora sí. Ah, no, era esa. Ahora haz esa. Venga, arriba, arriba. Eso es. Vamos con la siguiente ronda. Ose 1. Venga, que ponemos una difícil para que haya un poco de tensión. Ose 3. Ose 4. Ose 5. Fíjate. Esta es la última ronda. Vamos, tú puedes. La pose es correcta. Buen trabajo. A ver. Esa no la dominas, claramente. Un poquito más. Bien, bien. Bueno, bueno. La pose es correcta. Uy. Buen trabajo. Bien. Ya estamos, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno. Jugando contigo. Lo has hecho fenomenal. Me gustaría volver a jugar contigo. Eres genial. Cuídate. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, Bueno. pues básicamente... Pues ya dejamos, es si todo. queréis, hacemos... Bueno, las preguntas las dejamos para luego, lo que queráis. Sí, yo creo que lo mejor es como se alarga un poco y pasamos a comer o lo que sea, ¿vale? Y como yo creo dejarlo aquí mientras y si la gente quiere venir y verlo, Claro. tal, pues, Aquí está. vale, acordado que tenemos el